Si ayer vimos cómo Jesús los mandaba de dos en dos, hoy vemos cómo los apóstoles vuelven de sus primeras correrías apostólicas. Están tanteando las aguas, están teniendo sus primeras experiencias de evangelización y vuelven a reunirse con Jesús, con el Maestro, y le cuentan sus experiencias, cómo lo han vivido. Yo creo que es una escena muy bonita y muy humana, muy fácil de entender, y está tomada del capítulo 6 de San Marcos, versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es curioso porque usa las dos palabras que definen el ministerio público de Jesús, toda su misión evangelizadora. La palabra que va siempre avalada por los hechos. Por eso la palabra no tiene ningún valor si no tiene un refrendo en la realidad, si no hay obras que las testifiquen, pero las obras no sirven para nada si no son testimonio de la palabra predicada. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que dice: yo prefiero no hablar, yo prefiero no predicar, que vean el testimonio de mi vida. Mira, la gente ve el testimonio de tu vida y no entiende nada. Como no hables, querido, nadie va a entender nada. Y eso muchas veces lo que disimula es mucha cobardía de nuestra parte. Porque como nos da miedo hablar, preferimos vivir nuestra vida discretita y que esperemos que algo de lo que estamos haciendo sirva para que la gente piense que a lo mejor nosotros somos cristianos. Y eso rara vez da resultado. Así que palabra y obra. Sin la palabra no sirve de nada la obra. Y la obra no sirve de nada si no va explicada y proclamada en la palabra. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto, a descansar un poco. Son novicios, son novatos. Apenas están comenzando su ministerio público. Y Jesús es consciente de que ellos no están capacitados para tanta tarea. Y por eso les invita a recogerse, a descansar, simplemente a estar con Él. Entonces se los lleva a un lugar aparte. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Qué importante es entender este mensaje, porque con tanta facilidad nos puede ocurrir, queridos hermanos, que nosotros no vamos a saber poner fin a una tarea, dedicarle suficiente tiempo a la oración, dedicarle suficiente tiempo al reposo y tomarnos la vida espiritual en serio. ¿Cuántas veces no habré visto a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, también a laicos, que se han quemado, que se les han ido las fuerzas por la boca, que al final no era Cristo, que eran ellos, que éramos simplemente nosotros en nuestras propias fuerzas los que llevábamos a cargo la tarea, y se nos olvidó reclinarlos en el pecho de Cristo, recibir el susurro de su aliento, y el aliento de Cristo es el Espíritu Santo. Saber recostarnos en el pecho de Cristo para saber que si nuestra tarea va a tener algún valor de eternidad, solo lo será, solo lo tendrá si prolonga la tarea, la presencia y la palabra de Jesucristo. Saber descansar, que no es ocio, que no es pereza, que no es tumbarse a la Bartola, sino es simplemente buscar el sosiego de la oración, buscar el sosiego de la intimidad con Cristo. Pobre del evangelizador, pobre del sacerdote o la religiosa que dedique más tiempo al apostolado que a la oración. Y cada uno deberá de mirarse muy mucho. Yo les pregunto, por ejemplo, a sacerdotes y religiosas: ¿alguna vez has faltado a una hora de la liturgia de las horas? Porque mirad, es muy curioso, casi siempre tenemos tiempo de comer. Nunca hemos dicho: no, llevo no sé cuántos días que no como. Es imposible. Pero muchas veces dejamos por cualquier cosa pasar
la hora intermedia, las completas, el oficio de lecturas, muchas veces los laudes, las vísperas, y no pasa nada. Como todo pecado, porque es un pecado que un sacerdote no rece la liturgia de las horas, y también en su medida lo es para una religiosa, los sacerdotes hacemos promesa delante de Cristo en la persona de nuestro obispo que vamos a orar por nuestro pueblo. ¿Soy una persona que falta a la liturgia de las horas? Es curioso porque muchas veces los sacerdotes mayores faltan con mayor facilidad a la liturgia de las horas y ya no les da ningún escrúpulo ni ningún remordimiento, y es muy preocupante con la facilidad con la que tú ves a sacerdotes que van por la vida y no rezan la liturgia. A mí una cosa que me ayudó muchísimo es mi amigo el padre Pedro Ensenat, que murió en el año, no me acuerdo muy bien, 90 o 91, un sacerdote de origen puertorriqueño de la diócesis de Nueva York, y me llamó mucho la atención la fidelidad con que rezaba la liturgia de las horas. Yo también la rezaba y la sigo rezando, gracias a Dios, con fidelidad, pero me enseñó algo que yo no hacía, y es que él rezaba las 3 horas intermedias. Y en el año 86 empecé a tomar la costumbre de rezar tercia, sexta y nona todos los días, y nunca he dejado esa costumbre. Y cuando vuelvo la vista atrás, me llama mucho la atención que yo nunca he dejado de rezar ni una sola hora de la liturgia de las horas. Y pienso, pero si Dios siempre me ha dado el tiempo para rezarlo, puede que se hayan dado circunstancias en la vida de pues eso, que no tenía el breviario, o que estuve enfermo, o que estuve en coma 5 días, cosas excepcionales, pero tienen que ser cosas muy excepcionales para que un sacerdote se sienta justificado. Y luego llega un momento que es que ni siquiera lo mencionamos en la confesión como un pecado grave haber faltado alguna hora de la liturgia de las horas. Dice, porque eran tantos, sigo la lectura del Evangelio, los que iban y venían, que no encontraban, dice que no encontraban el tiempo, que no encontraban tiempo ni para comer. Entonces Jesús se preocupa por ellos y les enseña la absoluta preeminencia de la oración, de la vida interior, de la amistad y de la intimidad con Él. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Él les dijo, venid a solas a un lugar desierto, y además pone los medios, es que les pone el transporte. A ver, todos a la barca, vámonos a un lugar desierto. Pero muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Aquí hay un detalle que a mí me llama la atención. Pienso en mi propia vida. Voy a cumplir 39 años de sacerdote este año, y 40 años de sacerdote redondeando los números. Durante esos casi 40 años de sacerdocio he hablado con el obispo de turno, fuese el obispo donde estaba incardinado o los obispos con los que he colaborado, con mucha amistad y con mucha frecuencia. No recuerdo que jamás, desde el día que me ordené sacerdote, un solo obispo me preguntara jamás si estaba rezando la liturgia de las horas. Y es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque es la primera tarea, o una de las primeras tareas, que me encomendó el obispo. A lo largo de mi sacerdocio, los obispos me han encomendado muchas tareas diferentes, pero el día de mi ordenación, no un obispo, sino la Iglesia, el mismo Jesucristo me pidió que prometiera delante de Jesucristo, del obispo y de todo el pueblo santo de Dios, que prometiera que iba a rezar completas, no la oración de completa, sino completa, toda la liturgia de las horas.
Porque no me dijeron, ¿estás dispuesto a rezar laudes y vísperas y las demás horas si te viene bien? No, me dijeron, ¿estás dispuesto a rezar la liturgia de las horas, el oficio divino? Bueno, pues se supone que ese es el oficio divino completo. Pues yo creo que un obispo tiene un deber grave de invitar, de animar, de asegurarse de que sus sacerdotes están rezando la liturgia de las horas. Porque no solo está en peligro la vida espiritual del sacerdote, no solo no se está santificando, porque un sacerdote, a menos que esté en la cárcel y le hayan confiscado el breviario, que no es el caso más frecuente, se supone que un obispo no puede poner a un sacerdote en un ministerio, en un cargo pastoral, donde el sacerdote no tenga tiempo material para rezar la liturgia de las horas. Y si un sacerdote se viere en esa situación, tiene obligación grave de decirle al obispo, es mi obligación decirle, señor obispo, que tal como llevo la vida en el ritmo de vida que usted me ha pedido que lleve, yo no tengo tiempo para rezar la liturgia de las horas. Allá usted con su conciencia de obispo. Pero lo bonito es facilitar estos espacios y estos tiempos, que un obispo sepa llevarse a sus sacerdotes a un lugar desierto, a descansar un poco, a un lugar tranquilo. Dice que muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesucristo se pone como una barrera, como un centinela, como un pastor que protege a un rebaño, a sus cachorros. ¿Que hay que trabajar más? Aquí estoy yo, que soy el Señor. Pero a estos no me los toquéis. No me los vais a exprimir hasta que revienten. Qué bonito es cuando un obispo se pone entre la tarea y el sacerdote. Y esto sí que lo he visto. En diócesis pobres con gran escasez de clero, me llamó mucho la atención donde, por ejemplo, el obispo era párroco de más de una parroquia. No tenía sacerdote para mandar a esa parroquia y en vez de encomendársela al sacerdote de al lado, que ya estaba explotado de cansancio y de trabajo, pues se puso el de párroco. Y eso me parece una cosa muy noble, muy bonita. Es decir, yo me pongo entre mi pastor, entre mi sacerdote y una tarea que le desborda. Bueno, pues que cada uno de nosotros se pregunte si le da la absoluta prioridad a la vida espiritual, a descansar, a recostarse sobre el corazón de Cristo, para que se esponje el corazón del sacerdote, para que disfrute el ministerio, para que sirva al pueblo de Dios con alegría y para que les hable palabras que lleguen al corazón. Y las únicas palabras que llegan al corazón de la gente son las que Cristo le susurra a los oídos del sacerdote, y se los susurra cuando ellos se dejan llevar a un lugar a solas, desierto y tranquilo, para recostarse sobre el pecho de Cristo.